Creo que todos podemos estar de acuerdo en que los primeros minutos de un videojuego son cruciales para captar la atención del jugador. Es un intervalo de tiempo en el cual los desarrolladores te tienen que convencer de que este juego es bueno, la vas a pasar bien, por favor no apagues la consola. Es como un video en YouTube. Una introducción atractiva es la mejor forma de garantizar que el espectador no va a cliquear en el siguiente video de gatitos sin antes haber visto tu video. En los juegos, esa primera secuencia que vemos al presionar el botón de Start es una gran herramienta precisamente por esto. Les permite a los desarrolladores empezar con muy buen pie la inmersión que va a sentir el jugador en esa experiencia, al mismo tiempo que pueden mostrar algunas de las mecánicas principales de sus juegos. He ahí lo práctico. Para personas que estén jugando un título por primera vez, sean gamers o no, les ayuda a entender mejor el juego, y en el mejor de los casos, la historia. Por eso, los primeros minutos de un videojuego deben tener una cierta estructura, tal vez una fórmula, unos elementos, algo que permita guiar al jugador y al mismo tiempo lo mantenga motivado a seguir. Claro, es algo un poco difícil de sintetizar, pues la forma en la que inicia un videojuego puede variar mucho, pero en líneas generales tienden a iniciar con un tutorial, después de unos créditos y alguna cinemática, claro. En épocas más simples y con menos gráficas, al darle al botón de Start ya empezaba todo, y como eran a lo sumo dos botones y una cruz direccional lo que tenía el control, la curva de aprendizaje era bastante rápida, y al no haber historias tan complejas, no había necesidad de andar explicándole al jugador cuál era el trasfondo de la historia. Y bueno, si había la necesidad, pues para eso estaban los manuales. Con el paso del tiempo y a medida que se fueron agregando más botones, más gráficas y más complejidad, se fue haciendo necesario elaborar un poco más esos primeros minutos para que el jugador no sintiera que lo estaban lanzando una jungla a su suerte. Los desarrolladores querían que sintiéramos que estaban con nosotros, apoyándonos. Así fue que se estableció el tutorial como la secuencia obligatoria que había que jugar para saber cómo jugar. Y en esto realmente no hay mucho que añadir. Algunos desarrolladores hacían de los tutoriales algo entretenido, diseñando el primer nivel en función de eso para que nos fuesen guiando a través de las mecánicas y estuviésemos preparados para el resto del juego. Otros eran unos coños de madre y no te explicaban nada y te lanzaban y era como, ¿pero qué hago? Lo cual obligaba al jugador a aprender muy rápido cómo funcionaba el juego, y en algunos casos contribuía a la inmersión, en otros, no tanto. Pero en definitiva era importante tenerlos, pues había que pensar en la gente que no fuera gamer y empezar a jugar con un determinado título. Tal vez para alguien que ya tuviera tiempo en el mundo de los videojuegos eran partes tediosas, pero para los primerizos era útil. Sumado a esto, con la posibilidad de hacer las animaciones para estas introducciones más cinematográficas, también solíamos tener una pequeña cinemática de inicio, luego el tutorial para acostumbrarnos a los controles y después ya podíamos continuar propiamente con el videojuego. Algunos tal vez prescindían de la cinemática o tal vez de un tutorial más elaborado, pero en general ambos o uno de ellos estaba ahí para servir al jugador. Ahora escuchen, los juegos llevan mucho tiempo existiendo, ¿verdad? 10 años, 20 años. No sé, mucho tiempo. Y a esta altura podemos asegurar que algunas mecánicas de juegos se han convertido en algo prácticamente instintivo. Sí, porque imaginen que mañana sale GTA 6 y Rockstar dice, mira, para acelerar en este juego tienes que presionar A repetidamente. Así, mira cómo acelera, mira. Obviamente todos diríamos como, ¿qué carajo? ¿Qué les pasa? ¿Qué pericos se metieron? Pero esa es la cosa. Al menos hablando de juegos que involucren manejo de carros, un juego que no tome los gatillos del control como acelerador y freno estaría haciendo algo muy mal. Hay mecánicas que ya son un estándar en la industria por la conveniencia que implican. Aprovechan de la mejor forma el diseño de los controles, al menos hablando en relación a las consolas. Tampoco significa que hay que dar por sentado que todas las mecánicas son obvias, pero plantea algo muy interesante, y es que como gamers esperamos que algunos comandos y botones cumplan una determinada función, pues es así como comúnmente se han utilizado en otros juegos. Y los desarrolladores vieron esto, saben que nosotros sabemos cómo jugar los juegos, llevamos años en este peo, lo cual curiosamente ha creado un cambio en la lógica con la que se desarrollan estos primeros minutos, partiendo desde darle la opción al jugador de saltarse el tutorial por completo, hasta integrar la narrativa que normalmente iría en una cinemática en una secuencia interactiva en la que el jugador tiene cierta libertad de acción. Te pueden recordar a través de alguna indicación en pantalla que este botón hace tal cosa, manteniendo su aspecto de tutorial, pero la prioridad en estos casos es contar la historia. Antes era importante que se tomaran el tiempo en asegurarse de que sabías jugar el juego. Ahora es más importante crear un contexto y apoyar lo narrativo. También depende del juego y si son mecánicas más simples. Un tutorial sencillo sigue siendo muy efectivo, pero lo maravilloso de lo anterior es que podemos ver el ingenio de algunos desarrolladores para crear introducciones realmente memorables a sus obras, que no solo cuenten una historia fenomenal, sino que exhiban sus mecánicas de una forma orgánica y que no rompa la inmersión de la historia. En vez de, este botón hace esto, este botón hace esto, este botón hace sí, ok, entendí. Algunos ya tienen dominado esto. Solo miren Uncharted, God of War, BioShock, The Last of Us. Decir que estos juegos no empiezan con muy buen pie es deshonesto. Pero ahora la pregunta que me planteo es qué hace que estas secuencias de inicio sean tan emblemáticas, que han aprendido e
implementado los desarrolladores para hacer que los primeros minutos de sus juegos pasen a la historia. Porque en los últimos años hemos visto secuencias de inicio realmente buenas, y creo que le presenta un reto interesante a los desarrolladores plantearse cómo van a iniciar su juego. Y bueno, hay muchas formas. Creo que muchos factores se pueden tomar en cuenta. Tal vez el objetivo, más allá de contar la historia, sea exhibir la jugabilidad. Si está bien diseñada, no tiene nada de malo, como en Nier Automata. En los primeros minutos muestra 3 tipos de jugabilidades distintas. No elabora tanto en la historia, pero sí deja al jugador en la expectativa de qué más puede ofrecer este juego. El tutorial también puede ser un punto climático de la historia, donde el personaje tiene su poder al 100% y está causando estragos o peleando contra un enemigo, y luego te regresan a un punto donde no tienes ninguno de los poderes cool que estabas usando y solo te queda esa promesa de que en algún momento serás tan letal como lo fuiste en esos primeros minutos. Bien ejecutado, este es un inicio bastante efectivo, al menos en Prototype y en The Force Unleashed crea una expectativa en el jugador, y eso es bueno. También pueden aplicar la estrategia From Software y que el jugador aprenda o muera. Somos lo suficientemente masoquistas para admitir que de hecho esto funciona muy bien, pero es porque estamos familiarizados con este tipo de juegos, y no sería muy prudente que todos los juegos tomaran esta vía. Y menos mal que no lo hacen. No dudo que hayan reuniones donde estudien cuidadosamente cuál sería la forma más apropiada de empezar, considerando precisamente eso, cómo creamos la expectativa en el jugador. Tenemos la jugabilidad y claro, también tenemos la historia, y es aquí donde se pone interesante. Empezar un juego apoyándose en lo narrativo requiere un acercamiento más cuidadoso, y entran otros elementos a consideración, como el hecho de si se está trabajando con una franquicia popular con una historia ya establecida o no. Digo, lo que hace que el inicio de God of War 3 sea tan impresionante es la historia que le precede. Ya sabemos quién es Kratos, sabemos su objetivo, sabemos quién es el enemigo y lo más importante, ya sabemos cómo jugar. Apenas tomamos el control del personaje, nos colocan frente a los enemigos y solo nos queda reaccionar, utilizar nuestra intuición gamer y presionar los botones para defendernos. Unos segundos después el juego te dice, ay sí mira, no sé si sabía, pero puedes presionar estos botones para atacar. Pero para ese momento ya estás repartiendo coñazos y dices, tranquilo juego, ya lo tengo. Ahora consideren toda la temática de God of War 3, tutorial incluido, y vean el inicio de God of War 4. Es radicalmente diferente, pero con una razón. Primero, afianza el cambio en la personalidad de Kratos. La madurez y su nueva forma de llevar la vida se ven en el ritmo con el que inicia la historia. Y segundo, la forma en la que el jugador interactúa con Kratos de esa manera tan pausada refuerza esto al mismo tiempo que le recuerda al jugador que esto es una historia diferente. El conflicto del personaje es otro. Así que empecemos con calma, reseteemos tus expectativas y prepárate para el viaje. En términos de jugabilidad, es un tutorial sencillo, pero muy profundo desde un punto de vista narrativo. Y existe un punto en común entre ambos, que no se sienten como un tutorial. Sabemos que lo son porque es el comienzo del juego y las indicaciones, pero están tan bien diseñados en función de sus juegos que no lo vemos de esa forma. Ocultan la intención de enseñar las mecánicas con la historia que se está contando. Vuelvo nuevamente al cómo han evolucionado los tutoriales en general, pues estos dos juegos ilustran de una manera genial el cambio tan significativo que han tenido. Son juegos muy diferentes, pero encontraron la forma de adaptar un tutorial a sus necesidades y sin dejar a un lado su naturaleza de guiar al jugador a través de las mecánicas del juego. Se concentran en algo esencial, que es permitir que la historia fluya. Vean la diferencia entre el inicio de Twilight Princess y Breath of the Wild. Creo que estos juegos ilustran también esa evolución de la que hablo. En el primero, toda la secuencia tutorial es un dolor de bolas, con misiones inútiles que lo único que logran es detener el progreso del jugador para llegar a la diversión. Mientras que Breath of the Wild te dice, caminas así, así abres cajas, así interactúas, felicidades, ya eres gamer, sal al mundo y patea culos. Claro, siguen habiendo indicaciones. Después de todo, un juego que introduce mecánicas tan elaboradas debería explicarlas, pero lo hace en el momento apropiado, cuando es oportuno y hace lo posible para no romper la inmersión del jugador. Creo que un error un tanto común es querer condensar demasiadas cosas en un solo tutorial, demasiada historia o demasiadas mecánicas, y eso puede saturar al jugador y hacer que lo que debería ser un aprendizaje entretenido se sienta como una ladilla. Viéndolo en retrospectiva, los tutoriales sí solían detener un poco el transcurso de la historia. Far Cry Blood Dragon parodia esto, lo irritante que era repasar cada una de las mecánicas que el juego ofrecía sin que uno pudiera hacer otra cosa. Aunque bueno, apenas era el comienzo de un juego, y en ese entonces era así como funcionaban las cosas. Pero como ahora encontraron la forma de integrarlos a la línea narrativa de una historia, es difícil no pensar que tal vez en este aspecto la barra del desarrollo de juegos ha sido puesta un poco más arriba. También ha contribuido que los desarrolladores ahora entienden mucho mejor la mentalidad de los consumidores y lo que es la escritura de guión, a diferencia de, digamos, 30 años atrás. Con frecuencia emplean escritores profesionales para desarrollar mejor sus historias, o si no, ellos mismos se preparan. Y esto lo vemos desde la complejidad de los personajes y sus arcos dramáticos hasta discursos y técnicas discursivas más elaboradas. Y lo realmente fascinante de todo esto es cómo han tomado elementos tan importantes de la dramaturgia como la presentación de personajes, de contextos y conflictos, y lo han mezclado con algo que parecía reservado a una parte más técnica de un videojuego, como lo eran los tutoriales. Veamos el ejemplo que probablemente tienes en tu cabeza desde hace rato: The Last of Us. Definitivamente, The Last of Us es un testamento al desarrollo de juegos y escritura de guión. También
también de dirección, ambientación, sonido, todo, pero quedémonos con el tema en cuestión. Una de las mejores maniobras que hace esta secuencia inicial es ir elaborando sobre sus mecánicas básicas a medida que todo se pone más tenso. Empieza dando cierta libertad de exploración, para que el jugador sepa cómo revisar las cosas, cómo mover la cámara y al personaje, y luego nos pone en la situación en la que debemos sobrevivir. La primera parte funciona muy bien como exposición a nuestro personaje y a su contexto, a la cotidianidad de un padre y su hija. Se nos presenta el mundo a través de la vulnerabilidad de Sarah y luego sentimos la desesperación de Joel por salvar a su hija, pero como sabemos, no lo logra, lo cual nos presenta el último punto narrativo en este tutorial magistral, que es el conflicto interno e implícito de nuestro personaje, la profunda herida emocional que deja este evento y que termina siendo el detonante en la radical decisión de Joel de anteponer a Ellie por encima de todo lo demás. Entonces, en estos primeros minutos, The Last of Us logra que sepas cómo realizar las acciones más básicas de exploración al mismo tiempo que cuenta su historia original. He aquí donde está el potencial en la evolución de los tutoriales, que presenten todo esto de una forma tan natural, sin perder su esencia interactiva y que genere tanta empatía, pues por algo es reconocido como la obra maestra que es. Pero bien, ¿significa que todos los tutoriales modernos están bien hechos? Para nada. A veces hay logros, otras veces hay desaciertos. Por ejemplo, el inicio de Red Dead Redemption 2 es muy inferior al del primer juego. Es lento, tedioso, quieren obligarte a cumplir estas misiones para que te familiarices con mecánicas que no te importan. El arco, o sea, ok, entendí que tengo el arco, pero me vas a obligar a ir a un lugar a hacer una misión ladilla solo para decirme, sí, tengo el arco y puedes despellejar animales, no me importa. La portada del juego tiene un carajo con un revólver, yo quiero caerme a tiros, Rockstar, coño la madre. Pero igual, una vez concluida esa sección del juego, el resto lo disfruté bastante, porque ya tenía mis revólvers. Oh sí. Pero en fin, ¿qué me dices tú? ¿Qué tutorial o secuencia inicial te ha parecido más emblemática en los juegos que has jugado? Coméntalo abajo. Si te gustó el video, déjale un like y suscríbete para estar al tanto de más videos. Y recuerda que puedes seguirme en alguna de mis redes sociales. Quiero agradecer a todos los suscriptores nuevos que se han unido al canal estas últimas semanas. Casi que de un día para otro llegamos a los 20.000, luego a los 30.000. La verdad ha sido muy emocionante. Y estoy muy agradecido de que hayan decidido unirse a este humilde canal. También un agradecimiento a mis patrones por su apoyo a GamerKevmo. Sin ellos, probablemente no habría llegado tan lejos. Y sin nada más que agregar, me despido.